buenas tardes a todos ustedes que van a estar conectados hoy este hermoso día, en esta hermosa oportunidad. Muy buenas tardes. Les deseamos muchas bendiciones de lo alto para sus vidas, donde quiera que se encuentren por este momento. Damos gracias a Dios y bendecimos la vida de todos y de todos ustedes. ¿Verdad? Quien les saluda, como siempre, el pastor Hugo Marroquín. Y estamos aquí en esta oportunidad especialmente para darle gracias a Dios, ¿verdad? Por todas sus misericordias, por todas sus bondades para con nosotros. Así de que enviamos un cordial saludo a nuestros hermanos de las redes sociales, a los que están conectados desde ya. Les enviamos un cordial saludo y un abrazo a la distancia. Decirles que realmente los extrañamos a muchos de ustedes, mis hermanos y amigos, que físicamente no nos podemos ver, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que la situación que se presta pues no es la adecuada como para que nos podamos ver, pero llegará el momento cuando nos veamos, ¿verdad? Nuevamente, pero virtualmente sí los podemos ver. Esta transmisión nos salga bien. Un mensaje que quiero compartir con ustedes, mis hermanos y amigos, ¿verdad? Tengo este mensaje que quiero compartir con ustedes, pero el enemigo se ha estado oponiendo, ¿verdad? Para que no se transmita el mensaje de la palabra del Señor. ¿Sabía usted que nuestras palabras tienen poder, tienen peso en el mundo espiritual? Entonces, por esa razón es de que el enemigo se interesa para que nosotros no podamos transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Así de que muchas gracias a todos ustedes por ver nuestros videos siempre y por conectarse siempre con nosotros en lo que es las redes sociales. A todos los que nos conocen, a los que no nos conocen, también les enviamos un cordial saludo. Dije en un video anterior que tenemos unas familias de Perú que han estado conectándose con nosotros y les enviamos un fuerte abrazo. También en Bolivia tenemos personas allá que están también conectándose con nosotros, y también en Colombia, y obviamente en El Salvador y en Honduras y parte de México, especialmente para el norte, ¿verdad? Para el lado de Tijuana, Guadalajara, toda esa parte de Guadalajara se han estado comunicando ahí con nosotros también, y le enviamos un cordial saludo. También a todos los que están en el sur de los Estados Unidos les enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Obviamente a los que están en el norte, hablando de Oklahoma, Nebraska, Utah y lo que es la costa este, también a todos les enviamos un cordial saludo. A las personas también que están conectándose desde Nueva York, les enviamos un cordial saludo a la distancia. Bueno, obvias razones, estoy aquí para dar un mensaje de la palabra del Señor. Y el mensaje se encuentra en el libro de Lucas. Aquí tengo la Biblia, la palabra del Señor. El libro de Lucas, capítulo 15, el verso número 11. Allí está el mensaje. Este es el mensaje que quiero transmitir hoy a tu vida, hoy a tu corazón. Y por esa razón estoy aquí, porque quiero bendecir la vida. Quiero bendecir la vida de muchas personas que están siguiendo, que son miles de personas que están siguiéndonos, y les damos realmente gracias y les enviamos un cordial saludo, ¿verdad? De aquí de Guatemala. Humildemente, vuelvo a repetir, eso sí, humildemente, con humildad y sencillez de corazón, tratamos de transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Y por esa razón, mis hermanos y amigos, estoy aquí. Así de que por favor, no se desconecten ahí de este video, porque sin duda Dios tiene una palabra para ustedes. El libro de Lucas, o San Lucas, capítulo 15, el verso 11, dice la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos.
Y el primer de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis o de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La primera parte del mensaje es que este padre de familia era una persona muy acomodada. Era una persona que durante quizá toda su vida había atesorado sus riquezas, sus bienes, para el sustento y pensando obviamente en su esposa y en sus dos hijos que tenía. Sin embargo, llegó el momento, la sorpresa para este padre, que sus dos hijos le pidieron anticipadamente la herencia, cosa que no se debía de hacer y no había una razón por qué hacerlo. Los hijos tenían de todo en la casa, los hijos tenían sus posesiones, tenían todo en la casa. Sin embargo, ellos le piden al padre la herencia, la independencia de la paternidad, la independencia de los bienes, la independencia de vivir para ellos mismos. Y esto es algo que no le agradó al padre, aunque la palabra no lo expresa, pero no le agradó al padre porque sus hijos no tenían la edad ni la madurez necesaria para recibir la herencia. Sin embargo, el padre voluntariamente les dio lo que a ellos les pertenecía. Obviamente, el padre, como era una persona muy acomodada, él repartió a cada uno y luego él retomó lo que le quedaba a él. O sea que dividió la riqueza en tres partes. La parte del hijo mayor, la parte del hijo menor y la parte de lo que es lo que le quedaba a él. Y este es el punto en el que yo quiero llegar, mis hermanos y amigos, porque la verdad que este padre, si había tenido la herencia por algo, y era porque realmente él había trabajado toda su vida. La Biblia no especifica cuántos años tenía el viejo, pero el viejo había trabajado toda su vida, 70, quizás 80 años de trabajo para llegar a tener la herencia. Sin embargo, uno de ellos le dice: Padre, dame la parte, o dicen los dos, ¿verdad? Dame la parte de los corresponde. Entonces se pusieron de acuerdo para repartirse la herencia. Sin embargo, el hijo menor vendió todo. Juntó todos los bienes, juntó todo lo que le correspondía, juntó todo, aunque él no había trabajado por eso. Sin embargo, él juntó todo para irse muy lejos, a gastarse todo. Obviamente, mis hermanos, cuando a alguien no le cuesta, dicen en mi país, lo hace fiesta. Entonces, quiero enfocarme un poco sobre eso, porque si a ti te cuesta una herencia, si a ti te cuesta una propiedad, tú la vas a cuidar, ya sea un vehículo, ya sea una familia, ya sea un terreno, una casa, sea una propiedad o una cuenta bancaria, la vas a estimar porque te ha costado. Y a este hijo, como no le costó, se fue a derrocharlo, mientras que el otro hijo estaba o quedó en casa. Y vea conmigo lo que dice el verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esto es para lo que el hijo pródigo no estaba acostumbrado. Yo le quisiera cambiar la palabra pródigo, porque es una palabra que todos los predicadores la decimos, que es pródigo, es como alguien que no tiene dueño, alguien que se fue, alguien que no tiene derecho a regresar. Yo le voy a llamar a este hijo el hijo malgastado o el hijo inexperto.
Esa sería la palabra que yo le pudiera cambiar. En vez de hijo pródigo, sería el hijo inexperto. El hijo más pequeño, el más joven, como no le había costado, se fue a gastárselo. Y como en esa ciudad faltó la comida, hubo una gran hambre, él lo que hizo fue no prepararse. Él no se preparó para los tiempos malos, para los tiempos difíciles. Vio que había abundancia, se lo comió, se lo malgastó y vivió, obviamente la Biblia lo dice, perdidamente. Entonces este hijo inexperto vivió sin experiencia, los amigos, falsos amigos, mujeres, vicios, todos se fueron contra él, contra su falta de experiencia y trataron de destruirle aquella gran riqueza que su papá le había dado. Esto es el mensaje para todos los jóvenes. Jóvenes que tal vez dirán, mi papá tiene, pero tú no sabes cuánto le ha costado a tu viejo. Mi papá no me da, mi papá es malo. Cualquier cosa que podrás decir de tu padre. Pero déjame decirte que tu padre ha trabajado duro para llegar a tener lo que tiene. Y quizá algún día te dejará la herencia. Pero no pidas nunca la herencia adelantada. Eso es malo, porque mira lo que le pasó a este hijo que se fue de la casa, un hijo inexperto. El verso 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, escucha esto, aquí viene lo fuerte, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Por lo menos, algo que yo puedo darle un mérito a este hijo inexperto es que había aprendido algo a trabajar en casa de su padre. El tiempo que vivió con su papá lo aprovechó, tal vez no a lo máximo, pero sí aprovechó a aprender algo, y eso algo fue a trabajar. Eso me gusta mucho porque no se fue a robar, no se fue a quitar lo ajeno, se fue a trabajar, a buscar trabajo. Y obviamente en esa ciudad, aunque había hambre, había otro hombre que se había preparado con anticipación. Se había preparado el hombre para los tiempos malos. ¿Qué quiere decir eso? De que tiempos malos en la vida siempre han habido. El problema será no prepararnos para los tiempos malos. Hoy quizás gozas de abundancia. Hoy quizás gozas de algún ahorro, de alguna propiedad. No sabes el día de mañana. Pero si no viniera ese día malo, pues igual disfrutarás de lo que Dios te ha dado. Pero si no tienes la preparación, lo que hoy ganas, lo que hoy tienes, te lo gastas, te lo comes, vendrá el día cuando venga el tiempo malo, entonces no vas a saber cuándo aprovechar el ahorro que tienes. El verso 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Esta palabra algarroba significa el desperdicio, la comida que se le daba a los cerdos. Escucha esto. Que comían los cerdos, dice, pero nadie le daba. Imagínate que tienes un trabajo, estás en quiebra, estás en calamidad, estás en pobreza. Y de repente te dieron ese trabajo donde los cerdos son los que están comiendo y tú estás aguantando hambre. Esto va a sonar quizá un poco más fuerte para algunos, ¿verdad? De los que nos oyen, pero es la verdad. Aquí dice la palabra que no le daban ni aún eso, ni aún a eso de la comida de los desperdicios, el hijo podía tener parte. Todo ¿por qué? Porque no tenía el derecho, quizá el acuerdo al que había llegado con el dueño de la hacienda no había sido lo convenido. Quizá le había dicho, mira, está bien, te doy el trabajo, pero ¿sabes qué? No vas a poder comer de la comida que comen los cerdos, ni siquiera de eso.
Vas a trabajar de sol a sol, vas a ganar tu dinero y te vamos a pagar, pero no vas a poder disfrutar de lo que los cerdos comen. Y mira lo que dice el verso 17. Esto lo digo porque de repente hay alguien en Latinoamérica pasando un momento difícil. Hay alguien quizá pasando una situación de pobreza, de escasez, quizá de mucha pobreza. Y de repente estás en un trabajo donde no te puedes superar. O eres de las personas que esperas que lleguen las cosas fácilmente. Yo te voy a decir algo. Si las cosas te llegan fácilmente, fácilmente también se te pueden ir. Pero si tú te esfuerzas por adquirir sabiduría, por adquirir la bendición de Dios, sin duda vas a prepararte y vas a aceptar el mensaje de la palabra del Señor de esta hermosa noche o hermoso día que estamos disfrutando. Dice, y volviendo en sí, aquí está una palabra clave, porque no importa hasta dónde hayas caído, no importa el error que hayas cometido, no importa lo pasado, no importa cuántas veces hayas fracasado, lo que sí importa es cuántas veces te levantas en el nombre del Señor. Verso número 17. Dice, estamos en el libro de Lucas, para aquellos que están entrando, quiero decirles que estamos en el libro de Lucas, capítulo 15, el verso 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esa palabra, ¿cuántos jornaleros? Eran los trabajadores, que aunque los trabajadores en la casa del padre tenían abundancia porque era un hombre rico, un hombre de muchas posiciones, un hombre acomodado, sin embargo los criados, los trabajadores, los empleados tenían derecho a comer abundancia. Dice aquí, él se acordó de que había abundancia en la casa de su padre. Entonces dijo él, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Quizás seas de las personas que dejaste la iglesia, seas de las personas que dejaste el hogar, dejaste la casa, dejaste tu esposa o tu esposo, tus padres, dejaste quizás tus hijos, quizás seas de las personas que te fuiste muy lejos. Pero hoy el Señor te da una palabra, tal vez no físicamente, pero espiritualmente debes de volver a la casa. Debes de volver, no como un pródigo, no como un hijo inexperto, no como una persona que no merece estar de regreso en la casa de su padre. No, debes de regresar con honores, aunque realmente no lo merezcas. Pero si te fuiste de la iglesia, quizá por alguna crítica, quizá por algo malo que haya sucedido. Sin embargo, tú debes de regresar a la casa de tu padre. Mira lo que dice aquí la palabra. Y volviendo en sí, reflexionó, ¿verdad? Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hay algo impresionante en la vida de este joven inexperto. Hay algo impresionante porque me llama mucho la atención que él recuerda cómo él comía, cómo él disfrutaba en la casa de su padre, cómo él se sentía, cómo estaba él. Él sabía que lo había perdido todo y era difícil, era imposible volver a recuperar lo que había perdido. Sin embargo, él reflexiona, él entra en sí y dice él, yo me levantaré. Él conocía el fondo y el trasfondo y el carácter de su padre.
Él sabía que como hombre, como humano, él podía desecharlo, pero como padre no podía desecharlo. Porque tú puedes dejar en esta vida, puedes dejar de ser empresario, de ser hombre de negocios, puedes dejar hasta de ser pastor, puedes dejar de ser líder, puedes dejar cualquier cosa, pero no puedes dejar de ser papá. Si eres padre de familia, tú no puedes decir renuncio a ser padre. Tú tienes que seguir siendo lo que eres, un padre. O sea que esa paternidad, el espíritu de paternidad no se pierde. Hay muchos hijos espirituales y eso lo entiendo. Habemos muchos hijos espirituales que seguimos indirectamente a un padre espiritual, el cual seguimos algunas ordenanzas. Y eso es importante. No perder el cordón umbilical de tus padres, de tus hijos, de tu familia. Es importante. Pero hay algo más importante que es prepararte para lo que viene, en dónde estás, a dónde vas y qué es lo que piensas hacer. Escucha esto, el verso 20. Y levantándose, mira lo que dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre de familia estaba esperando a su hijo. Estaba esperando a ver cómo llegaba, a ver cuándo llegaba y por qué llegaba. Él sabía de que su hijo era una persona totalmente inexperta. Era un joven que no sabía cuidar, no sabía valorar, no sabía lo que conlleva o el sacrificio que conlleva hacer una riqueza, hacer una posición, levantar de cero una casa, levantar los cimientos de una propiedad y edificar algo. Entonces, el padre sabía que su hijo, que él era inexperto. Y él sabía que si yéndose lejos a la provincia, yéndose a otro país, yéndose a otra ciudad, este hijo, si lo perdía todo, por lo menos iba a hacer dos cosas. Una, iba a pedir trabajo para no morirse de hambre. Y dos, él iba a regresar a la casa. Quizá habían sido enseñanzas, instrucciones que su padre le había dado durante toda la vida. No dice la Biblia la edad. Pero yo me imagino un hijo de unos 30 años en adelante. Todavía un joven, ¿verdad? Y el otro era mayor, obviamente. Pero era una persona joven, pero inexperta. Totalmente inexperta. Por lo tanto, su padre lo estaba esperando. Y cuando lo vio de lejos, dice aquí la Biblia, es que mira, yo te voy a explicar algo. La Biblia no solamente contiene verdades espirituales que te pueden ayudar a salir de la crisis, a salir de problemas. La Biblia contiene fundamentos materiales para que nosotros podamos guiarnos y no cometer errores. Y si aún cometemos algún error, dice la palabra abogado tenemos para con el Padre al juez justo Jesucristo. Entonces nosotros tenemos, aunque hayamos cometido errores, aunque hayamos fallado una y otra vez, sin embargo, tú tienes que vivir creyendo y confiando en la palabra del Señor y en los fundamentos, lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. A mí me gusta mucho esto, que dice que fue movido a misericordia. Y no solamente a misericordia, sino que corrió, se echó sobre su cuello, lo abrazó y le besó. Esa palabra beso significa perdón. Ese abrazo significa el gran cariño y respeto que le tenía a su hijo. El verso 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese fue un diálogo. Me gusta la actitud del hijo inexperto, porque este hijo sabía que él había perdido todo.
había perdido la dignidad, había perdido el respeto, había perdido la posición, había perdido la inteligencia, había perdido todo, pero él sabía quién se lo podía recuperar. Él sabía que a pesar de los errores que él haya cometido, su Padre Celestial era capaz de recuperarle, de darle, de devolverle lo que él había perdido. Yo no sé la clase de persona que eres tú. Yo no sé los años que has pasado. Yo no sé la experiencia que tú tengas como hombre, como mujer, como joven. Pero si has fallado, tu Padre Celestial, Él te sigue esperando con los brazos abiertos. Sigue diciendo, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto es algo que el padre le dice a sus criados. Sabes que el padre seguía siendo padre y seguía siendo señor, porque era señor. Era una persona que tenía muchos empleados, tenía muchos trabajadores. Por lo tanto, él le da la orden a los empleados. Saquen el mejor vestido. Vístanlo. Ahora, pónganle un anillo en su mano y pónganle calzado en los pies. Esa se llama la investidura de sacerdote. La investidura de recuperar todo lo perdido. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, has perdido un carro, has perdido la familia, has perdido el dinero, has perdido todo y de repente lo vuelves a recuperar por gracia y por misericordia del Señor. Escucha esto, porque esa investidura que el Padre le da es, yo hago una línea divisoria entre el pasado y el futuro. El pasado y el futuro. Lo pasado, pasado. Yo entiendo de que habemos padres que somos duros con los hijos. Obviamente porque cometen errores. Cometen errores porque son inexpertos. No tienen experiencia, no han sido golpeados. Hasta que ellos mismos saquen sus propias experiencias y tomen sus propias conclusiones, se darán cuenta de que el padre tenía la razón. ¿Cuándo le van a dar la razón? Cuando ellos realmente entiendan de que ha sido error personal. Lo peor que un hijo puede hacer es cometer los errores y echarle la culpa a los padres o pensar que los padres son o somos ignorantes. Ahora bien, dice aquí que le puso su anillo, le puso su calzado y le puso su ropa. Bueno, esa es la investidura que el padre le dio. Pero dice el verso 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta fue una enorme fiesta que el padre ya tenía preparada. A mí, en lo personal, creo que este hombre, este padre de familia, era una persona preparada. Era una persona que ya tenía preparado los músicos, tenía preparado el becerro, tenía preparado a los criados, tenía preparada la fiesta, tenía preparado el vestido, el anillo, el calzado. Ya estaba preparado para recibir a su hijo. ¿Sabes por qué? Porque el padre sabía, él tenía convicción de que su hijo iba a regresar a casa. A nosotros nos ha pasado muchas veces. A veces no queremos aceptar o reconocer los esfuerzos y sacrificios que nuestros padres han hecho para tener lo que tienen. Sin embargo, cuando nosotros entramos en sí, llegamos en sí y entonces en verdad vemos la reacción de nuestros padres, cuando hemos regresado a casa,
nos regocijamos. Hay algo impresionante que me gusta porque hay mucha gente que dice, esto solamente fue una parábola. No, no fue una parábola, fue un caso real que sucedió. Por eso fue que Jesús lo dijo. Lo que pasa es que Jesús venía del pasado, estaba en el presente y había vivido el futuro. Por eso es que Jesús sabía todo, porque él venía del pasado. Él sabía que esto había sucedido en alguna tierra lejana. Había sucedido para darnos a nosotros la lección de aprender realmente cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser jornalero. No es igual ser un jornalero a ser un hijo. La diferencia entre ambos dos es que el hijo trabaja por una herencia, el jornalero trabaja por un salario. Esa es la gran diferencia que existe entre esos dos. Entonces el padre sabía que su hijo iba a regresar y por eso le preparó la investidura y la fiesta. Y su hijo, ahí está el verso 25. Quiero que pongas mucha atención a este versículo. Y su hijo mayor estaba en el campo, o era un hombre trabajador también. Estos dos hijos habían crecido juntos y habían sido trabajadores. Ellos también sabían que era sufrir, pero la inexperiencia que tenía su hijo menor o el hermano menor no la tenía el mayor. Por eso es que siempre se ha respetado la decisión del hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, dice, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Buena noticia. No sé cómo lo aceptarías tú, cómo lo dirías tú, pero si tu hermano fue el que falló y se fue lejos y regresó, deberíamos de ponernos muy contentos, muy alegres, que ha vuelto a la vida. Sin embargo, dice aquí el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Qué padre ¿verdad? Qué padre tan ejemplar. Yo sé que es difícil, pero creo que nosotros tenemos mucho que aprender de esta lección. Mira lo que dice. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he trabajado tantos años, te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Gloria al Señor, Dios bendiga a esos hijos que no desobedecen. No habiendo desobedecido jamás. Y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Esto no era cierto, porque el padre hizo matar el becerro gordo para todos, no solamente para el hijo inexperto. Él hizo matar el becerro para todos. Observa esto. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria al Señor. Yo no sé cómo tomamos hoy en el siglo XXI esta palabra, pero la verdad es
que nosotros necesitamos entender de que si alguien se fue de casa, debe de hacernos falta. ¿Por qué si este hijo mayor sabía que su hijo menor andaba viviendo perdidamente? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Si este hijo mayor sabía que su hermano estaba viviendo perdidamente, seguramente borracho, seguramente tirado en la calle, sin casa, sin dormir, sin comer, ¿por qué no se levantó a ayudar a su hermano? Ahora es bueno para criticarlo, ahora es bueno para señalarlo. Y no solamente eso, también le echa la culpa al papá y le dice: padre, tú le diste los bienes. Él se gastó todo lo que tú le diste. Ahora haces matar el becerro gordo para tu hijo. No era solo para el hijo, era para toda la familia. Seguramente en esta gran fiesta que el padre de familia hizo, convidó a invitados, a amigos, a familiares, convidó a los siervos, porque era un padre bueno. Él no tenía ni hacía acepción de persona. Y este es el mensaje, mis hermanos y amigos, que quiero darte. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa tus desalientos, no importa tu forma, lo que has pasado en la vida, no importa cuántos te han despreciado, no importa a lo lejos que te hayas ido. Lo importante es que recapacites y entres en sí y digas conmigo: Señor, yo necesito de ti. Me he ido lejos de tu casa, pero hoy quiero regresar nuevamente y quiero pedirte perdón. Por lo menos si regresas a casa, es posible que vuelvas a recuperar todo lo que has perdido, porque de repente eres una persona inexperta, una persona que no has pasado la experiencia, o eres una persona que ha sido muy atacada por la fuerza de las tinieblas y necesitas una segunda oportunidad. Si tú eres de esas personas, si tú eres de las personas que dices: Pastor Hugo, realmente yo necesitaba este mensaje, yo necesitaba esta palabra, hoy te voy a invitar a hacer una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, ayúdame a regresar a casa. Este mensaje es para mí. Te pido perdón por todos mis pecados. Pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Ten misericordia de mí, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Reflexiona en este mensaje. Quizá eres una de las únicas personas que se quedó hasta el final del video. Quizá eres la única persona que se quedó pensando en que realmente lo que Dios nos está diciendo es una gran verdad a través de esta parábola. Ya sabes, síguenos en las redes sociales como Pastor Hugo Marroquín, ahí por YouTube, por Facebook, por Instagram, por Twitter. Ahí vas a ver muchos videos de todo lo que estamos haciendo aquí en Guatemala. Estamos trabajando fuerte, estamos haciendo 1000 cosas, como dicen, ¿verdad? Muchas cosas, pero sobre todo dándole la gloria y la honra a Dios, dándole la honra y la gloria al que todo lo puede, al que todo lo merece. Y eso es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un saludo, un cordial saludo a todos los pastores, a todos los ministros, a todos los evangelistas, a todos los cantantes, a todos los músicos, a las personas que me conocen y a las que no. A las que han estado desconectadas, no conocen. Yo soy el Pastor Hugo Marroquín, trabajando fuertemente aquí en Guatemala, tratando de hacer la voluntad del Señor. Así que un abrazo a la distancia, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja, y les voy a dar mi número. Es el 30 33 12 02. 30 33 12 02. Escríbenos, y si quieres mandarnos una ofrenda especial, no endurezcas tu corazón, hazlo con alegría,
Anota mi número. Puedes llamarnos o mandarnos un texto por Messenger o por WhatsApp. Ahí y con gusto vamos a compartirte la forma como tú puedes hacernos llegar esa ofrenda, ya que realmente sí la necesitamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde donde quiera que te encuentres, que la paz del Padre, la paz del Hijo y el Espíritu Santo llenen tu corazón y tu vida y que te guarden de todo mal. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga.